¿El precipicio de la fertilidad llega realmente a partir de los 35 años? Mira, esa es una pregunta muy importante porque lo que uno encuentra es que muchas pacientes llegan ya como en una carrera contra el tiempo cuando ya se van a cumplir los 35 años y es como si fuera un abismo, como si uno llegara a un borde de un precipicio y ya los 35 implican que se cayó al abismo y no. Hola, bienvenidos a Ten Presente, un podcast de Clínica La Colina, un espacio donde contrastamos eso que dicen las redes sociales, los buscadores web y los cercanos que tenemos a nuestro alrededor con la voz de los verdaderos expertos en salud, los que realmente saben de salud. Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucha controversia y muchas búsquedas en internet y muchos consejos, ¿no? Porque normalmente se piden muchos consejos en relación a este tema, pero también genera un poco de presión. Vamos a hablar de la fertilidad y la maternidad después de los 35 años. Así es, cada vez es más común que las mujeres prioricemos nuestras carreras, viajes o simplemente vivir la vida antes de dar ese paso para ser mamá, un paso que es supremamente importante. Pero ¿qué dice la ciencia sobre ese aplazamiento, sobre ese ser mamá después de los 35, ese ser mamá tocando los 40 años? Y para despejar esas dudas tengo hoy en este podcast al más experto de los expertos en Clínica La Colina, como es el doctor Germán Camilo Torres, nuestro especialista en ginecobstetricia y medicina materno-fetal de Clínica La Colina y, por qué no, también de Clínica del Country. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido a Ten Presente. Hola Laura, muchas gracias. Saludo especial a todos. Bueno, doctor, la dinámica de Ten Presente nos invita a que iniciemos este podcast haciéndole unas preguntas importantes. ¿Está preparado? Más o menos. No estamos preparados. Y como la dinámica nos invita a saber el tema del internet y si usamos el internet, ¿para qué usa usted habitualmente un buscador de internet? Para todo, desde compras que vamos a hacer, desde temas que le hayan salido como de actualidad, noticias, utilizo el internet. Realmente para muchas cosas, para hacer investigación nosotros también lo usamos y para ver, pues digamos, qué hay de nuevo en la literatura médica y cosas banales de todo, viajes, hoteles, todo. Pero siendo usted especialista en el área de la salud, ¿cree en todo lo que encuentra en internet? Es delicado, es un tema que tiene sus pros y sus contras. En internet podemos encontrar cosas muy buenas y muy ciertas, pero también hay mucha basura. Entonces tenemos que poder saber cómo depurar qué realmente es lo que sirve y lo que no sirve. Yo creo que parte de lo que hacemos en la consulta es un poco eso, ¿no? Como desmitificar todos los hallazgos de internet, más los mitos igual que hay en todas las casas, ¿no? Perfecto. Y como vamos a hablar de maternidad, mejor, de fertilidad y maternidad, ¿usted recuerda alguna anécdota de una paciente que haya llegado a su consultorio y que le diga, doctor Camilo Torres, imagínese que encontré esto en internet para ayudarme a quedar embarazada, o mi prima, mi abuela, mi amiga se tomó esto para quedar embarazada? ¿Alguna anécdota que nos quiera contar? Sí, hay muchas cosas que realmente incluso en la misma consulta es imposible contener la risa, pero hay muchos mitos al respecto. Los principales son cómo hago para saber o para quedar embarazada y tener un niño o una niña. ¿Cómo puedo escoger el sexo de mi bebé, si lo puedo hacer antes o no? Y encuentras lo que sea, desde cualquier menjurje que se puedan tomar hasta el vaso de agua que le dé la luz de la luna, si es en luna llena, si es en cuarto menguante, si es en cuarto creciente, lo que sea. Y eso Entonces, sí, define hay el muchas sexo del cosas. bebé, supuestamente. Y eso supuestamente define el sexo del bebé. Bueno, No te hablo de otras cosas como posiciones y otras cosas, me parece que no es el momento, pero hay de todo, sí se oye de todo. bueno, eso es lo que se consigue y lo que nuestra sociedad tiene. Y justamente para aterrizar un poquito eso que la sociedad tiene en relación a la fertilidad después de los 35 años, comienzo con una pregunta. ¿El precipicio de la fertilidad llega realmente a partir de los 35 años? Mira, esa es una pregunta muy importante porque lo que uno encuentra es que muchas pacientes llegan ya como en una carrera contra el tiempo cuando ya se van a cumplir los 35 años y es como si fuera un abismo, como si uno llegara a un borde de un precipicio y ya los 35 implican que se cayó al abismo y no. Realmente lo cierto es que sí a más edad, digamos que pueden existir más riesgos y más complicaciones del embarazo o más dificultades para lograr quedar en embarazo.
pero no hay un límite estricto, no hay un límite absoluto. La edad de los 35 años surgió más a partir de ciertos estudios que se hicieron para evaluar riesgos de problemas cromosómicos de los bebés, y obviamente también la tasa de fertilidad definitivamente sí, a más edad, pues va disminuyendo. No es lo mismo una mujer de 20 años que una de 35, que una de 40 o más. Entonces, influye en eso, en riesgos del embarazo y en capacidad de quedar embarazada. Entiendo. Ahora, antes a los 25 ya se esperaba normalmente que una mujer fuera madre. Digamos que de hecho era como una edad donde se pensaba que se era mamá. Hoy a esa edad estamos haciendo carrera, viajando, construyendo nuestro futuro profesional y laboral. ¿Por qué cree usted que las mujeres estamos aplazando tanto la maternidad? ¿Es solo un tema profesional o hay un cambio en el estilo de vida? ¿Qué ve usted en su consultorio? Yo creo que hay un cambio de todo. La vida ha cambiado. La vida ha permitido como quitar muchos mitos y muchas camisas de fuerza que existían antes, como que uno tenía que terminar el bachillerato y tenía que entrar inmediatamente a la universidad. Hoy en día uno ve que la gente prefiere tomarse un año sabático, estudiar o hacer otra cosa antes de. Y en esto también es lo mismo. Antes como que tenías que casarte tempranamente y embarazarte y tener tus hijos, y hoy en día la mujer se desarrolla personal y profesionalmente, y usualmente cuando ya dice, tengo estabilidad, ya soy madura, ya siento que quiero tener un bebé, ese momento es usualmente después de los 35. Entonces sí es muy frecuente. Hoy en día se pospone un poco como ese tema de la búsqueda de embarazo, pero trae también sus ventajas. Y esa es una cosa buena. Eso también hay que desmitificarlo porque es además nuestra realidad. O sea, ya lo tenemos como si fuera terrible que después de los 35 años una mujer empezara a pensar en buscar un embarazo. Y realmente hay muchas ayudas y muchas cosas. Sí se requiere una preparación, sí se requiere como hacer estudios, sí se requiere un acompañamiento de todo su proceso preconcepcional y durante el embarazo, pero también hemos avanzado mucho en las herramientas para poderlas ayudar. ¿Hace cuánto usted percibe, digamos que en su ejercicio profesional, que esto empezó a cambiar? Es decir, hace 2 años, 5 años, 10 años, ¿tiene usted un promedio más o menos en que usted sienta ese cambio de alguna manera? No sé si la palabra sea generacional, en que ya no son tan jóvenes las que quieran tener hijos, sino las que lo empiecen a visitar a usted sean mujeres más adultas, un poco más maduras. Yo creo que sí, es decir, yo creo que hace por lo menos unos 15, 20 años ve uno que cada vez son más maduras, Okay. como que ya a mayor edad están pensando en buscar su primer embarazo, ¿vale? Eso se ve. Y es que igual independiente a la edad, lo correcto es hacer además todo el acompañamiento, ¿no? O sea, independiente a si yo tengo 35 o tengo 25, creo que lo correcto es además pasar siempre por Claro, ustedes primero para iniciar ese proceso. claro, es la idea y es como prepararse para el embarazo. Así como hoy en día lo que uno ve es que la mujer necesita como una preparación económica, social, profesional para pensar en el embarazo, también debe prepararse físicamente para el embarazo. Entonces, eso es lo que conlleva la consulta preconcepcional. Revisar tú cómo estás en ese momento, cómo está tu salud física, qué cosas se pueden mejorar para llegar de la mejor manera al embarazo y así hacerlo. Entonces, eso es importante. Lo otro importante es que también la mujer en esa edad, por encima de los 35 años, como que tiene más madurez y también la noción y el control y el cuidado que puede llegar a tener durante el embarazo es mucho mayor, Claro. porque además siente también que está como muy cercano al abismo que habíamos dicho. Entonces es súper valioso el embarazo en esa etapa. De pronto a edades más tempranas está uno más pendiente de otras cosas y de pronto sabe que tiene muchas más oportunidades. Pero en esa edad, esa ventaja existe, por ejemplo. Y qué bueno empezar a verlo además de manera positiva, ¿no? El cómo de pronto con un grado mayor de madurez, pues este tipo de decisiones son tan importantes. Entonces, cuando una mujer de 35 o más años llega a su consulta, ¿cuál es ese temor número uno que manifiestan? Por ejemplo, puede ser que el bebé no llegue sano, puede ser el miedo a no poder concebir. ¿Cuál es ese temor más regular que tienen las mujeres mayores de 35? Esas dos que acabas de decir. Justo las dos. Esas dos son las principales preguntas. La primera de todas es realmente cómo sé si puedo quedar embarazada. Esa es una pregunta frecuente, o sea, cómo sé si yo puedo tener hijos o no. Incluso mujeres que ni siquiera están pensando todavía a los 35 o a los 40 en quedar embarazadas, pero esa es una pregunta que siempre surge. Y la otra pregunta es, ¿qué riesgos tengo yo y cuál es el problema realmente de todo el susto
que yo veo en redes y que le escucho a mis amigas y que le escucho a la gente de quedar embarazada a esta edad. De acuerdo. Bueno, pues son obviamente temores y dudas que tenemos todas las mujeres cuando tenemos más de 40 en relación al embarazo. Y entonces vamos a entrar en materia, doctor, prepárese, porque vamos a empezar a darle esas afirmaciones que encontramos, ya sea en redes sociales, en buscadores web, o que incluso nuestras mismas seguidoras nos dejaron a través de esas cajitas de preguntas que dejamos en nuestras redes sociales. Y la idea es que usted me diga si es mito o realidad. Ok. ¿Listo? Listo. No se va a reír. Listo. No, mentira, se vale también. Y ustedes, los que en este momento nos están viendo y escuchando, déjennos también ahí abajo en esa cajita de comentarios esas preguntas que tienen para el doctor en relación, por supuesto, a todos estos mitos o realidades que puedan surgir en torno al embarazo a partir de los 35 años. Entonces dice, doctor, después de los 35 años es casi imposible quedar embarazada de forma natural. ¿Mito o realidad? Mito. La tasa de fertilidad disminuye. Definitivamente la capacidad del óvulo va disminuyendo con la edad. La calidad como tal del óvulo. Pero la mujer se puede embarazar incluso hasta los 40. Después de los 40 se ven embarazos también espontáneos sin ningún tipo de técnica de fertilidad ni nada de eso. Perfecto. Siguiente pregunta o afirmación. Todas las mujeres se vuelven infértiles a los 40. Falso. Lo mismo, la tasa de fertilidad disminuye, la calidad de los óvulos disminuye, pero la fertilidad permanece intacta. Perfecto. Si ya tuviste un hijo antes de los 35, aseguras un nuevo embarazo. Es decir, ya tuve un hijo a eso de los 20, 28 y después de los 35 me dio por tener el segundo. Eso ya me asegura que yo quedé nuevamente embarazada. No, en medicina nada es absoluto definitivamente. Entonces, cada embarazo, cada momento de búsqueda de embarazo es totalmente diferente. Cada óvulo que se fecunda, cada embrión que se forma, tiene unas características diferentes y eso es lo que va a marcar la posibilidad de que el embarazo continúe o no, o que sea fácil quedar embarazada o no. Hay cambios de pareja también, hoy en día se ve con relativa frecuencia eso. Y también debemos recordar que el tema de la fertilidad no es solo un tema femenino, sino que incluye pues a la pareja, al hombre. ¡Wow! ¡Qué importante! De hecho, hace parte también de los estudios cuando no se logra fácilmente quedar embarazada, pues uno de los factores es el factor masculino que nosotros tenemos que entrar a evaluar. Fabuloso, doctor. Escúchenme esta. Y ustedes los que nos están viendo y escuchando nos dirán, ¿comer piña, camote o chontaduro te ayuda a quedar embarazada? Yo me imagino que el chontaduro algo tiene que ver, ¿no? No me entero. No tiene nada de relación. En cuanto a las comidas, lo que uno recomienda es llegar con un peso adecuado, no llegar fit ni llegar con un índice de masa corporal completamente normal, pero parte de la preparación que uno busca para que lleguen bien al embarazo es tratar de buscar el peso ideal. Si está en sobrepeso, si está en obesidad, por lo menos tratar de disminuir el peso, hacer ejercicio y tener una buena nutrición. No necesariamente con chontaduro ni con otro. Pero es decir, no hay un elemento. alimento en particular que ustedes manden a consumir porque eso le ayuda a quedar en embarazo. No, es una buena alimentación. es una buena alimentación, sana. Lástima la piña, pero bueno, sigamos. La piña es por otra cosa. Tomar test de hierbas ayudan a limpiar y preparar la matriz. No, falso. No tiene relación la toma de tés o la toma de aromáticas o alguna cosa para mejorar la fertilidad. Incluso hay unos test que venden de fertilidad, ¿no? Yo lo sé, los dicen y los pasan entre los chats las mujeres diciendo, tómese ahí un té del amor, una cosa así que dicen que le ayuda a quedar embarazada. Eso es muy común, doctor. Seguramente le ayuda para otros tópicos del amor, pero específicamente en ese, no. Muy bien. ¿La fertilización in vitro garantiza el embarazo? No, falso. Lo que nosotros tenemos hoy en día como ayudas para quedar embarazadas son técnicas de reproducción asistida. Es una serie de métodos que pueden hacer que las pacientes tengan esa posibilidad de concebir. Se hacen técnicas de fertilización in vitro, se hacen técnicas de inyección citoplasmática del embrión, se hacen técnicas de inseminación artificial. Todo esto son técnicas que le pueden ayudar a buscar el embarazo. Bueno.
Muy bien, doctor. Pero, pues obviamente esto es una obligación como de medios, como que a la paciente le ayudan, utilizan los óvulos, los espermatozoides, se hace todo el proceso que se hace en vivo, se hace in vitro, pero pues esto no garantiza que necesariamente quede embarazada. Se hace la transferencia del embrión y ahí ya es el proceso natural. Es O sea, un el proceso. embrión debe pegarse dentro del útero para lograr la implantación. Muy bien. Antes las mujeres tenían hijos hasta los 45 sin problema. Ahora el tema no tengo ni idea. El internet, la comida, el ambiente, el aire cambió la situación. Falso. El riesgo siempre está. Siempre hay riesgo dependiendo de la edad y ese riesgo específicamente de tener hijos con problemas de los cromosomas, que es uno de los riesgos que están relacionados directamente con la edad, aumenta con los años. Para ponérselos en números, una mujer de 20 años tiene un riesgo más o menos de 1 en 1000 de tener un hijo con síndrome de Down, que es como la patología cromosómica de mayor frecuencia. A los 35 años el riesgo es 1 en 300. Saben que ese riesgo sí definitivamente va aumentando. A los 40 el riesgo es ya de 1 en 70. A los 41 como 1 en 50, 42 1 en 30 y así sucesivamente va aumentando definitivamente el riesgo. En ese sentido, no hay una etapa de no riesgo y tampoco hay una etapa de riesgo absoluto. Cuando una paciente va a mi consulta angustiada precisamente por eso y tiene 40, 41 años, yo le digo, bueno, si se va a comparar con el grupo de mujeres de 20 años, pues es un riesgo salvaje, comparar el 1 en 1000 con el 1 en 70. Pero si se mete en su grupo, es un salón de 70 mujeres de su edad, de 40 años, de las cuales solo una va a tener un hijo con problemas de los cromosomas. Aparte de eso, pues también hemos avanzado mucho en las técnicas de diagnóstico prenatal. Entonces eso también nos sirve como para ir evaluando esta posibilidad, pero no hay un 100% Pero de es que nada. antes, doctor, de hecho, cuando mirábamos también el tema en redes y poníamos cajas de preguntas, se decían, venga, es que mi abuela, de hecho, tuvo 11 hijos y mi abuela tenía 40 años y todavía estaba teniendo hijos. Entonces, a Claro. veces se tiene esa idea de que antes la vida, no sé, era más saludable, más sana y permitía que las mujeres quedaran embarazadas independiente de los 40. Sí, no, de pronto no se tenía tanto la presión, porque además la señora que quedó embarazada a los 45, a los 50 ya tenía 10 hijos más. Sí. Entonces, pues realmente ni siquiera estaba pensando en tema de planificación ni en tema de búsqueda del embarazo. Pero se puede presentar, claro. De hecho, nosotros mandamos a planificar a las mujeres que están en etapa de la perimenopausia o ya incluso entradas en la primera fase de la menopausia porque pueden quedar embarazadas. Hay pacientes de 50 años que se pueden embarazar con hijos sanos además, por la misma siguen razón. planificando. O sea, una mujer de 50 años todavía planifica. Debe estar en esa etapa, por lo menos sabiendo que puede quedar embarazada. Eso es Ok. importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí sale la abuela. O sea, la abuela estaba sin planificar, seguía teniendo sus relaciones pues sin problema, sin la búsqueda del embarazo como tal, y de pronto le cuajaba y quedaba embarazada. Entonces, no es que no había problema, tenía el mismo riesgo del que estamos hablando. Lo que pasa es que justamente fue, pues, exitoso el embarazo seguramente. Los que no, pues se perdían, o pues en esa época la tasa de mortalidad de los bebés, la tasa de mortalidad perinatal, pues era mucho más alta. No era como que no llamaba tanto la atención ni prendía tanto las alarmas como hoy en día, porque era como más normal, o que las señoras murieran en el parto, por ejemplo. Sí. Hoy en día tenemos mucho más control de eso, entonces por eso de pronto se tiene más en cuenta. Uy, sí, tener hijos hoy en día, tener hijos hace 50 años, la diferencia es importante. Grande, Sí, claro. más tranquilidad para nosotras. Bueno, doctor, dice, la congelación de óvulos es solo para personas que tienen alguna enfermedad grave. Esa pregunta está muy buena porque hoy en día, sabes que ese es un motivo de consulta súper frecuente. En medio de todo esto, en medio de nuestras millennials que quieren también todo como inmediato y que quieren asegurar de cualquier manera todo, llegan con esa pregunta de en qué momento tengo que congelar óvulos y qué tengo que hacer para eso. Realmente debemos tener en cuenta que si yo ya tengo claro que voy a encargar a los 40 o más o mucho más adelante, pues vale la pena, si tengo claro ese concepto, congelar óvulos y esa congelación se hace más o menos a los 30 años, 30, 33 años. Okay. Es como lo que se recomienda. Pero de lo contrario, siempre nosotros promulgamos como por la naturalidad.
si hoy en día todo va en aras de la naturaleza y que todo sea natural, así como el parto, queremos que sea natural y todo esto, pues también en ese sentido, pues la búsqueda del embarazo debe ser natural y no se debe preservar a no ser que tengan una situación de riesgo. Tengo un cáncer de seno, me van a hacer una quimioterapia. Tengo un cáncer de ovario, me van a hacer una quimioterapia, una radioterapia. En esos casos claramente está indicada la congelación. De resto, a no ser que yo tenga muy claro qué es lo que voy a hacer en el futuro, pues digamos que toca sentarse, asesorarse, ver cada caso en particular para hacer la recomendación, ¿no? Importante, un importante tema. Y ya más o menos para ir finalizando, doctor, un embarazo después de los 35 años siempre es de alto riesgo y la mamá debe estar en absoluto reposo. El alto riesgo está relacionado con complicaciones del embarazo. En general, la edad es un factor de riesgo. Edad mayor de 35 años ya habla de un embarazo de alto riesgo. Pero nosotros siempre tratamos de diferenciar ese nombre tan feo que es el alto riesgo, ¿vale? Y ese alto riesgo se tiene que ir clasificando también en el transcurso del embarazo. Es alto riesgo porque es el primer embarazo, eso también genera un alto riesgo. Alto riesgo por primigestación, o es alto riesgo por edad materna, pero entonces, o es alto riesgo porque hay alguna complicación previa o alguna enfermedad previa que tiene la paciente. Entonces, sí se denomina alto riesgo, sí requiere unos controles y requiere un control prenatal pues adecuado, requiere una nutrición adecuada, requiere un seguimiento adecuado, pero también ese alto riesgo se puede ir modificando en el transcurso del embarazo. Entonces, la respuesta exacta es sí, por edad simplemente, pero hay que ir catalogando ese riesgo. Y ese riesgo se va catalogando conforme el embarazo va evolucionando. Mes a mes se va reevaluando y reclasificando el riesgo, ¿vale? Doctor Torres, entonces, ese consejo final que usted nos da a nosotras, las mujeres mayores de 35 años, por ejemplo, soy yo, tengo 42 años, quiero quedar embarazada. ¿Cuál es su consejo desde el punto de vista, por supuesto, clínico, médico, pero también como hombre? ¿Por qué no? Escucharlo a usted, a veces esos temores que tenemos las mujeres, infundados, por supuesto, también por la misma sociedad, pero también esas mujeres que tenemos las ganas de ser mamá después de los 40. Nos encantaría como esos consejos básicos que usted puede dejar hoy para todas las que nos están viendo y escuchando. Perfecto. No, yo creo que realmente es desmitificar el tema de la edad. Los 40 no es el ultimátum. Se puede buscar embarazo y se puede tener el embarazo después de los 40. Se debe preparar también para eso. Así como se tiene la madurez y se buscó la madurez para poder llegar a esa edad, para decidir voy a tener un embarazo, pues también de la misma manera prepararse asistiendo a una consulta preconcepcional, prepararse haciendo ejercicio y teniendo como condiciones óptimas para llegar a la búsqueda de ese embarazo y hacer un seguimiento estricto por un personal especializado durante el embarazo. Hacer seguimiento como de esos factores de riesgo, de las patologías que se pueden aumentar durante el embarazo. Yo creo que son dos grandes grupos de cosas que pueden pasar en la mujer a esta edad. Riesgo de problemas cromosómicos, que los vamos evaluando en el primer trimestre de la gestación, ya tienen que estar embarazadas para poder hacer la evaluación de ese riesgo, y riesgo de complicaciones del embarazo, que eso es lo que se hace durante el seguimiento del control prenatal. Doctor, ¿dónde lo conseguimos? En la clínica de La Colina o en la clínica del Country. Aquí estamos en el consultorio, en el centro materno-fetal de nuestras clínicas. Pues doctor Torres, muchas gracias por darnos esa dosis tanto de realidad como de tranquilidad. Nos queda claro que aunque existe ese reloj biológico, ese tic-tac, ¿no?, que tenemos ahí permanente, sabemos que la ciencia y la planificación son definitivamente nuestras mejores aliadas y que si tengamos 40 años tenemos derecho a elegir sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra realidad y tenemos derecho también a ser mamás. Así que este podcast ha salido maravilloso. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno, muchas gracias a ti por la invitación. A todos ustedes, si les gustó, no se les olvide compartir este podcast, comentarlo y enviárselo a todas aquellas mujeres que también quieren vivir esta realidad de ser madres después de los 35 y después de los 40. Nos vemos en un próximo podcast de Ten Presente. Un abrazo. Chao, chao. En Ten Presente de Clínica La Colina encontrarás más que consejos de salud. Resolvemos tus inquietudes y dudas para que vivas un presente lleno de futuro. Nuestro compromiso es con tu vida y tu salud. Únete a la conversación sobre bienestar.